Decirlo, tengo que darle las gracias a nuestra visita porque hoy, justamente hoy, que el partido PRD, el Tribunal Electoral le levanta la veda, como le han dado a llamar, electoral, para poder hacer campaña, toda vez que a partir de hoy están a 45 días de su primaria, pues Laurentino Nito Cortizo, candidato a la presidencia de la República dentro de las primarias del PRD, pues ha escogido a Radio Panamá para iniciar este proceso de proselitismo político, por así decirlo, de decirle a los miembros del PRD que le favorezcan con el voto. Don Nito Cortizo, buenos días, bienvenido a Radio Panamá. Muy buen día, profesor. Gracias por permitirme esta entrevista, comenzando casualmente el primer día de los 45 días que terminan el 16 de septiembre con la elección de nuestras primarias. Que por lo que se oye va a ser muy dinámica, 2000 y tantos candidatos en esas primarias. Sí, el PRD, nosotros tenemos más de 570.000 miembros y es un partido sin dueño, donde sí, en efecto, hay una gran participación, siempre ha sido así, ¿no? Una gran participación, hay mucho entusiasmo. Y uno se da cuenta, por ejemplo, hasta que hay 679 corregimientos, pero hasta inclusive los más chicos, cada una de esas postulaciones era un evento, por muy chiquito que sea el corregimiento, era un evento y se notaba el entusiasmo, la alegría, ¿no? Entonces, bueno, hoy iniciamos y tenemos 45 días que terminan con la elección primaria el 16 de septiembre. 16 candidatos o 18 que aspiran a la presidencia. Creo que son 16, creo que 18. Y yo discutía con un grupo de amigos míos y amigos suyos, ellos PRD todos, y coincidíamos todos de que el número era exageradamente alto, no porque no tenga todo el mundo derecho a aspirar, eso es legítimo, sino porque en algunos casos pareciera que, como decimos en panameño, es como un choteo. ¿Por qué los miembros del PRD tendrían que pensar que Nito Cortizo es la opción adecuada para llevar la candidatura presidencial del PRD? Pues fíjate, primero, yo me siento preparado para convertirme en el primer obrero del país. O sea, un compromiso real. Segundo, no tengo absolutamente ninguna duda que voy a defender los intereses del país. O sea, llegar a ser presidente, el primer obrero del país, para defender los intereses, significa no robar. Y segundo, tampoco tengo ninguna duda que voy a ser útil a los panameños, pero especialmente a los más necesitados. Este es un país, se habla de los millones y billones, y somos el sexto país más desigual del mundo. Eso es inadmisible. Y por otro lado, tenemos el equipo, el PRD tiene equipo, una cantera de profesionales para de una vez por todas comenzar a construir soluciones que perduren en el tiempo y parar las improvisaciones que hemos estado viviendo en los últimos gobiernos. Aquí se improvisa demasiado, aquí nosotros no tenemos política de Estado que vaya más allá de un gobierno. O sea, aquí gobierno que llega, ejemplo, caso educación, viene con un librito, terminaron los 5 años, engavetan ese librito y de repente se le ocurre que ya no es una reforma curricular, que ahora es jornada extendida. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo como país. Primero, ¿cuál es el proyecto de país? ¿Usted sabe cuál es el proyecto de país de Panamá? ¿Tenemos algún proyecto de país? Estoy buscando hace rato. Bueno, uno. Dos, ¿dónde se planifica en este país? ¿Dónde? Hay un lugar donde se planifica el desarrollo del país. Entonces tenemos que tener claridad del rumbo. Nosotros, y casualmente hoy, estamos conmemorando 37 años de la desaparición de Omar Torrijos. Hombre, ser humano con defectos como todos nosotros y sus virtudes. En esa época existía un proyecto de país. Él lo denominó la quinta frontera, la descolonización. Ese era un proyecto que unía a la mayoría de los panameños. ¿Cuál es el proyecto que tenemos nosotros hoy en día? Yo le llamo ahora la sexta frontera. Si hemos dicho que Panamá es el sexto país más desigual del mundo, entonces debe ser la lucha contra la pobreza y la desigualdad. Y cuando hablamos de la lucha contra la pobreza y la desigualdad,
aterrizamos en un tema que es muy importante: educación. Educación, principal nivelador de la sociedad. Entonces, tenemos que tener un proyecto de país. No podemos seguir improvisando y llegando a gobernar para improvisar y sin planificar. Entonces, esas son las características, ¿no? Ahora tenemos un problema que se ha agravado, que es el tema del sector agropecuario. Eso mismo le iba a decir. Bueno, se viene agravando, y especialmente estos dos últimos gobiernos que le han estado arrancando el corazón a la familia de nuestros productores. Nosotros no tenemos rumbo, bueno, es que no tenemos rumbo en ningún sector. Entonces, un productor no sabe hacia dónde va el sector agropecuario. O sea, no hay esa política de Estado. Es un sector con muy poco apoyo, profesor Cabrera. Ese tema de que los grandes subsidios para el sector panameño, eso no es correcto. Las migajas para el sector agropecuario. Es migaja. Y migajas fuera de tiempo. Por ejemplo, ese apoyo del 7.50 por quintal de arroz que se entrega en los molinos, el gobierno demora muchos meses en pagarlo. Mientras tanto está el productor pagando los intereses, pagando todos los insumos que requiere las casas comerciales. Entonces uno requiere rumbo, el mismo tema de educación, el mismo tema de salud, el mismo tema de inseguridad, requiere rumbo. O sea, pongámonos de acuerdo qué sector queremos a 15, 20 años. No es que el gobierno en 5 años lo va a resolver, pero pongámosle rumbo. Lo otro, tenemos que privilegiar el tema de la agrotecnología. Ahí es donde está el gran apoyo, cómo producimos más con menos. Y lo otro importante, este país no es para un grupo de importadores. Este país no puede seguir siendo para un grupo de importadores. Nosotros tenemos que tener un país donde todos podamos vivir. Hay que ponerle orden al desorden de los importadores. Hay que ver qué vamos a hacer con la cantidad de TLCs que hemos firmado, y Panamá sigue siendo un país muy deficitario. Arriba de 10.000 millones de diferencia. No hay un solo tratado donde nosotros tengamos una ventaja. Entonces tenemos que ver qué vamos a hacer como país. ¿Dónde está la administración de tratados? ¿Dónde están esas oficinas que estén apoyando al productor para que pueda cumplir con los requisitos que hay para que nuestros productos de calidad puedan ser vendidos hacia afuera? Esos acuerdos de tratado de libre comercio no se puede hacer nada allí, porque ya el gobierno dijo que no se van a tocar. Sí se puede hacer. O sea, hay cláusulas que permiten hacer ajustes, hay cláusulas que permiten entrar en un proceso de renegociación, pero vuelvo y repito, el sector agropecuario es un sector que está muy abandonado. Es un sector abandonado. Mire, yo le puedo hablar desde este edificio, y así como estoy vestido, pero he estado caminando el país. He estado caminando el país, el rural agrícola, he estado caminando el Panamá de las comarcas, y ese no es el país que nosotros queremos. Ese no es el país que nosotros queremos. O sea, el sector agropecuario, porque mencionaste ese tema específico, está pasando por sus peores momentos. Está pasando por sus peores momentos. Hay que mirar el sector agropecuario con otros ojos. Las importaciones desmedidas, fuera de tiempo, en periodo de cosecha, tienen que parar. Porque no puede ser, vuelvo y repito, que sea un grupito que se esté beneficiando en detrimento de muchísimas familias que por años, con esa ganadería, ese doble propósito, que es carne y leche, en efecto, con esa ganadería no tan eficiente, sacaban algo de leche para sus garrafones, ese es un dinero rápido, tenían ese ternero de esa vaca que lo podían vender como carne, pero con esos recursos que hacían, educaban a sus hijos, de ahí salieron maestros, de ahí salieron veterinarios, de ahí salieron doctores y abogados. Entonces eso es lo que estamos matando. Por eso que yo hablo que le estamos arrancando el corazón a esa gran cantidad de familias en el interior de este país. Y ojo con descuidar el sector agropecuario y la producción de alimentos. Es uno de los dos grandes desafíos del mundo. ¿Qué pasa si en esos otros países donde se está comprando se pone la situación difícil y suben los precios? ¿Hacia dónde vamos a mirar nosotros? ¿Qué le vamos a decir nosotros a ese Panamá moderno, a esos que dicen un sector subsidiado, a un sector que no es competitivo? ¿Qué le vamos a decir? Porque de aquí es fácil golpear el sector agropecuario.
y golpear a nuestros productores. Yo no lo voy a permitir, yo estoy del lado de nuestros productores. Créanme lo que estoy del lado de los productores. Lo he hecho, no con palabras. Los que me están escuchando aquí saben perfectamente bien que estoy del lado de los productores. Estoy del lado de un Panamá, sí, caramba, un Panamá próspero. Panamá de ley y orden, pero caramba, que sea justo. Don Nito Cortizo, pudiendo estar de acuerdo con estar del lado de los productores, y eso, yo que soy solamente consumidor y que del sector prácticamente no sé nada, solamente sé que existe, pero yo me pregunto, ¿los subsidios hasta cuándo? ¿Qué subsidio? ¿Qué subsidio está hablando usted, profe? Mira, yo le estoy hablando a usted con toda claridad, primero porque lo conozco, segundo hemos trabajado juntos. ¿De qué subsidio está hablando? Está hablando de migajas al sector agropecuario. ¿Cuánto? Migajas. Pero reciben un subsidio. ¿Cuál es el subsidio? Una ley, una ley 25 de transformación agropecuaria que requiere que pasan 2 o 3 años. Ahí o sea, llega. entonces, no será, el problema no será, y que fíjese que antes de meternos en las honduras de la educación o del sector agropecuario, justamente le quería preguntar eso porque Laurentino Cortizo tiene tal vez tenga una ventaja sobre otros aspirantes. Ha sido ministro, ha sido diputado, ha sido presidente de la Asamblea, de manera que conoce las interioridades de lo que denominamos la burocracia estatal. horrible. Pareciera, don Nito Cortizo, que la burocracia está diseñada para la corrupción. Sí, Es una cosa dramática. 100%. Y ahí cae entonces la gente del sector Sí. agropecuario. No, 100%. ¿Por qué un trámite un trámite de lo más, no voy a decir tonto, porque ningún trámite es tonto, sino un trámite, ¿por Sí. qué tiene que demorar? 100% de acuerdo con usted. 100%. El tema de la tramitología, la permisología es horrible. Y ese es otro de los temas que un buen gobierno, iniciando entre los grandes desafíos que tiene el próximo gobierno, Dios primero, el gobierno de Nito Cortizo, nuestro gobierno, ese es uno de los grandes desafíos. El tema de la tramitología, que no solamente afecta al sector agropecuario, pero cuando usted conversa con la economía, los diferentes sectores de la economía, banqueros, constructores, comercio, siempre transversalmente llega a ese tema, tramitología. Esa tramitología, Dramático. como usted dice, sí, es dramático, es igual al tema de corrupción. Entonces, ¿qué cosas tenemos que hacer? Obviamente, tenemos una ley de contrataciones públicas que hay que buscar la manera, iniciando gobierno, de hacerle las reformas que se tienen que hacer para disminuir la discrecionalidad de los funcionarios públicos. Pero eso mismo dijo este gobierno. Bueno, No eso se lo ha podido hacer este contrató ni gobierno. nada. Sí, eso lo dice este gobierno. Bueno, lo que yo digo lo cumplo. Yo no estoy aquí para hacer más de lo mismo, ni para echar cuentos. Créanmelo que no estoy aquí para echar cuentos, si no me quedo en mi casa tranquilo. O sea, por eso quería decir que antes de entrar en las interioridades de educación y en vida, por ejemplo, de desarrollo agropecuario, aquí ha habido casos de estudiantes que se ganan una beca o que Sí. para ir a estudiar afuera, Sí, los muchachos se van sí, y todavía los cheques no salen. eso es correcto. Así sea beca, así sea préstamo. Es correcto. Digo, pero ¿esto qué es? No, no es correcto. Eso es correcto. Eso es lo que usted está diciendo es correcto. Todo este tema de la tramitología, la burocracia. Mire, déjeme decirle algo. Nosotros nos convertimos en presidente de la Asamblea en oposición, Es correcto. en la época de Mireya Moscoso. Cuando nosotros llegamos ese septiembre, en ese entonces era septiembre, el presupuesto de la Asamblea se había ya utilizado hasta diciembre. O sea que cuando llegamos nos encontramos de que el presupuesto ese de septiembre a diciembre ya se había utilizado. El presidente saliente lo había utilizado. O sea que utilizó más de la cuenta. Lo primero que hicimos nosotros fue ubicar a expertos vinculados a presupuesto. Y ahí se implementó un programa que se llamó, yo no sé si usted lo recuerda, Austeridad con Eficiencia. Y decía hacer más con menos. Y ese presupuesto se podó. A ese presupuesto se eliminaron viajes al exterior, viáticos al exterior, consultoría, etcétera, etcétera, etcétera. Andábamos como locos apagando las luces. Nada Así más es. en eso hubo un ahorro. Exactamente. Entonces se hizo eso. Y de ahí salió el ahorro para poder avanzar en los 4 meses que nos faltaban.
Yo ni quiero pensar, imaginar, o sea, imagínense un presupuesto de 24.000 millones de dólares, que es el presupuesto, bueno, ahora bajó a 23.000 y pico, del Estado. ¿Qué cosas no habrá allí que se puedan podar y que el Estado funcione sin mayor problema? Muchas cosas. Si es que, distinguida amiga, créame que yo no estoy aquí para hacer más de lo mismo. Oiga, y la UPSA es otro problema del sector agropecuario. ¿Usted qué haría con eso? La UPSA, No hay forma de que... sí, hay forma. Déjeme decirle algo. ¿Debe existir o no debe existir? Esa es una buena pregunta. Y yo en este momento tengo mis serias dudas. Yo le voy a decir algo. La UPSA comenzó producto de un decreto ley 11. En ese momento yo era ministro. Y da la casualidad que fue por ese decreto ley una de las razones por las que yo renuncié. O sea, ese tema de la UPSA fue condicionado al tema de los tratados de libre comercio con Estados Unidos. Entonces, esa ley hay que buscar la manera de modificarla para que no continúe siendo esa autopista de importaciones en detrimento de nuestros productores. Déjenme decirle algo. Nosotros requerimos, en muchos casos, importar. Pero tiene que ser de una manera ordenada. Eso no puede ser en un momento donde está producción de arroz y estás metiendo arroz. O sea, porque ahí vuelvo y repito, es arrancarle el corazón a esa familia, es arrancarle su futuro. Entonces, tienes que ponerle orden. Y yo sí considero que esa ley de la UPSA hay que modificarla. Y existen ya propuestas. Hay propuestas. O sea, modificación implica que debe existir. Sí, hay modificaciones, que hay propuestas ya que pueden ser presentadas. Es más, al presidente de la República le han presentado 2 proyectos aprobados en asamblea, los cuales los ha vetado. 2 ocasiones. No sé si en esta tercera ocasión el presidente de la Comisión de Asuntos Agropecuarios, creo que es creo que es Carlos Mota, el diputado Mota de Barú, tengo entendido que está inclusive haciendo una convocatoria para hacerle los ajustes y pasarla vía asamblea y enviarla al Ejecutivo. Pero sí es un tema... No quisiera centrarme exclusivamente en el sector agropecuario, del cual Nito Cortizo pues evidentemente conoce. Y sí, como lo acaba de recordar él, de las pocas veces que se recuerda que alguien haya renunciado a ser ministro de Estado en este país, uno de esos es Laurentino Cortizo. Riego de Tonosí. A mí me han dicho que ese proyecto se necesita. Bueno, igualmente, o sea, se necesita, pero el mismo proyecto en sí, tengo entendido que tiene una serie de dificultades. El proyecto pasado estoy hablando, por el tema de... Olvidémonos del escándalo. De la necesidad. Sino del riego de Tonosí, la cantidad de agua que cae, cómo ahorrarla, cómo agarrarla. Cómo capturarla. Sí, es un tema, primero obviamente requiere ese trabajo con la misma comunidad. O sea, no imponer nada. Y que la empresa que en algún momento lo ejecute, si hay que indemnizar, que lo haga de una manera. Pero los tonosiseños reconocen que lo necesitan o que no lo necesitan. Algunos, o sea, una mayoría sí, otros no. Entonces, por eso es el tema de que requieren manejo. Es como, por ejemplo, el embalse de Río Indio en Colón. O sea, todos sabemos que se requiere. El mega embalse, estoy hablando, sí, para... la cuenca hidrográfica. Sí, para agua, consumo humano a raíz de la chorrera, pero también para alimentar principalmente la operación del canal. Es un tema que nosotros aquí decimos es necesario, como lo dijo en un momento la ACP, porque no era piscina, sino era eso, pero por el tema del manejo, ese proyecto cayó. O sea, entonces se requiere ese manejo con la comunidad y no llegar a imponer. El principal ejemplo, ACP en Río Indio, en Colón, que se le formó un gran enredo, la comunidad muy organizada en esa área se fue en contra. Entonces, igual en Riego de Tonosí, como en otros proyectos, involucre primero a
O sea, si es factible, involucre a la comunidad. ¿Por qué los detractores de Nito Cortizo ya le comienzan a sacar documentos que dice que fue Cortizo el que firmó el primer documento de la llegada de Odebrecht? Eso es a falso. Panamá? Eso es falso. Nosotros, Hágame la cronología. lo primero, sí, es así. Ese es el tema de el sistema de riego Remigio Rojas. Nosotros en nuestro periodo lo único que hicimos fue precalificar con una comisión evaluadora, tal como hicimos en la asamblea paritaria, o sea, sector privado y público, las empresas que estuvieron interesadas en ese proyecto de riego. Entre las que precalificaron, una de las dos, eran 3 empresas, que precalificó fue Odebrecht. Pero hasta ahí llegué yo. Yo no negocié contrato, yo no firmé contrato, eso le tocó al siguiente ministro. O sea, nosotros estuvimos en la etapa de precalificar. ¿Será difícil, en opinión de Nito Cortizo, gobernar en Panamá con transparencia? Mira, eso tiene que ser ya, o sea, un compromiso, no nos queda otra. O sea, no nos queda otra. O sea, el margen que tiene Panamá de hacer un buen gobierno, y esa esperanza está en el próximo gobierno. Si nosotros como país no hacemos un buen gobierno que sea transparente, que sea eficiente, el país va a ir por malos caminos. O sea que esa próxima elección va a ser una elección bien clave para el futuro del país, pero muy clave. Entonces la gente que nos escucha, lo que van a decidir, no solamente en primaria, sino en las generales, a quién entregarle las llaves. O sea, yo a veces le digo a la gente, usted no le entrega la llave de su casa a cualquier persona. Bueno, el día que usted vota, usted no solamente le está entregando la llave de su casa, usted le está entregando la llave de un país. O sea, es una decisión muy importante. Y obviamente el tema de la corrupción, ese es un tema que hay que entrar de frente. O sea, no podemos seguir desviando el fondo que se requiere para el tema de escuelas, para dignificar la profesión del docente, para el tema de nuestra seguridad, qué vamos a hacer en nuestros barrios con los centros de arte y cultura, qué vamos a hacer con el deporte organizado. O sea, todo este tema de caminos de producción, de infraestructuras viales para el desarrollo, o sea, todo eso, cuando tú desvías esa gran cantidad de millones de dólares, está afectándonos a todos, pero especialmente a la gente más necesitada. Pero si es así, don Nito Cortizo, ¿cómo haría justamente el candidato a la presidencia de la República del PRD si ganara y le tocará lidiar justamente con una experiencia que usted no la tuvo porque no es ni parecido a lo que ha pasado actualmente, la Asamblea de Diputados? Bueno, la Asamblea no puede seguir como está, tan sencillo como eso. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, tomando decisiones, hay que tomar decisiones. Para eso usted está allí. O sea, a usted no lo eligen de presidente para estar guiñándole los ojos a un sector o a un grupo político. Usted lo eligen para defender lo que le dije al inicio, profesor, para defender los intereses del país. Usted puede decir servir. No, defienda los intereses del país. Y sea útil a los panameños, pero especialmente a los que menos tienen, que son muchos que se han quedado atrás. Entonces usted está ahí para tomar decisiones. Y esos recursos se necesitan, porque obviamente, escuche la otra. Bueno, Nito, tú estás hablando de infraestructura y de repente, bueno, todavía no has prometido nada así en específico, ¿no? Pero cuando tú estás hablando de este tema de infraestructura e inversiones públicas, ¿qué vas a recibir? Bueno, déjame decir algo. Nosotros, por ejemplo, solamente ya en mano tenemos compromiso de 6.200 millones de dólares. 6.200 millones de dólares. Una economía que se proyecta que puede estar creciendo entre 3.5 y 4%. Desempleo hacia 6%. Tasas de interés creciendo. Y no hablemos del ahorro. O sea, esa es la realidad. Entonces tú no puedes estar guiñando ojitos y decirle acá, no, la Asamblea Legislativa con esto. O sea, tiene que orden. Tiene que existir esa rendición de cuentas. O sea, no podemos, no hay margen, profesor, para seguir haciendo más de lo mismo. No hay margen. Al país no le queda otra oportunidad. No le queda otra oportunidad. Lo otro, sí, estamos hablando, y me desvío porque siempre menciono que la educación
va a ser la estrella que alumbre el próximo gobierno, Dios mediante, el de Nito Cortizo. No es que se va a resolver el tema de la educación en 5 años, hay que hablarle claro a la gente. El tema de la educación toma una generación, pero en algún momento hay que comenzar. En algún momento tenemos que ponernos de acuerdo. En algún momento tenemos que decir, ¿estamos conformes con la formación de nuestros docentes? ¿Estamos conformes? Aquí hay dos problemas. Bueno, hay varios. Problemas. Hay muchos. Hay varios. Pero, fíjese, don Nito Cortizo, la educación, al igual que la salud pública, para hablar de esos dos casos. Porque en el caso del sector agropecuario, como es tan, pero tan focalizado, pero donde mucha otra gente del resto del país no se siente conectado con el tema. Y dice, oye, sí, hay un problema que hay que resolver. Pero en el tema educación y salud, yo siempre creo que el país entero se siente en ambos temas conectado, porque le toca directamente. Bueno. Pero aquí hemos llegado de un tiempo, de unos años para acá, o nos han tratado de convencer que la educación es un tema que solamente los educadores pueden hablar. El tema es que solamente ellos pueden modificar esto. La salud ni hablar. No, si los médicos no están de acuerdo no se puede hacer nada. Nos han estado tratando de convencer de eso. Y como sin los educadores no se cambia la educación y sin los médicos no se cambia la salud, el tiempo sigue pasando y no se cambia nada. Pero sí, o sea, no se puede imponer. O sea, en un sistema como el que tenemos no puedes imponer. Sí, lo que debes tener son fechas de cumpleaños. O sea, no puedes estar postergando y jugando bolsita de que, bueno, no pasó un año, pasó 2 años. No, todo tiene que tener su fecha de cumpleaños. Pero en ese proceso, obviamente tiene que entrar, o sea, escucha a la gente. Si un líder tiene que escuchar a la gente, tiene que consultarle a la gente. Eso tú no puedes dejar por fuera. En educación o en salud, el tema, por ejemplo, de los educadores, los docentes, no puedes. Obviamente tienes que hablar con ellos y en muchos casos dedicarle a 4 ojos con alguno de ellos y ellas ese tema. Pero se reúnen son con los dirigentes de los gremios docentes y al final esos son los que más daño le hacen al sistema. Bueno, pues tienes que hablarle. ¿Pero cuánto más van a hablar? Tienes que hablarle con sinceridad, porque de lo contrario lo que vas a hacer es vas a crear una gran turbulencia en el país que es innecesaria para la economía, pero háblales con franqueza. Háblale con franqueza. O sea, fíjate, nosotros tenemos panameños, muchachos que están en escuelas y universidades que son de primera categoría. Y producto del sistema educativo que es perverso, están saliendo muchachos de segunda y tercera y cuarta categoría que cuando llegan al mercado laboral hay un distanciamiento enorme entre lo que memorizan en las escuelas y las demandas del mercado laboral. Entonces no podemos dar la espalda y decirle todo está bien, profesora o maestro. Cuando usted está viendo un programa que se llama Excelencia por la Educación, donde los primeros premios, sexto, noveno, 12avo, de un puntaje de 600, que equivale a 5, sacan alrededor de 300 puntos. Entonces quiere decir que nuestros primeros premios en ese programa de evaluación están sacando 2,5. Porque son ellos los primeros que se resisten a los cambios, no quieren hacer cambios en el sistema. Tienes que hablar, o sea, no puedes llevarlo a una confrontación, porque al final terminamos en estas situaciones, vuelvo y repito, esta turbulencia en el país, en la economía. Entonces tienes que hablar para minimizar, o sea, tienes que minimizar el tema del impacto. Pero mira, que puede este tener gobierno no los ha llevado a confrontación, les ha dado todo lo que han pedido. Se han echado proyectos que estaban adelantados hacia atrás, les dieron el aumento de salario sin una evaluación a cambio. Y mire cómo estamos, peor que antes. Yo estoy de acuerdo, porque no se han tomado las medidas que se deben tomar. O sea, el tema no es solamente tener a los gremios tranquilos, sino decirle, aquí hay una misión. Y yo le digo, yo soy producto de yo lo he dicho aquí varias veces, mi madre fue maestra. Y hasta en esa época nada más llegó hasta 6º grado y era maestra, y eso lo repito con orgullo. Y la letra de mi madre era una cosa espectacular y su ortografía era igual. Entonces, no podemos quedarnos con los brazos cruzados y decirle a los docentes todo está bien. Pero hay que sacar a los gremios del sistema. No, o sea, los docentes son una cosa, los directores. No, pero los gremios. No. Pero los gremios hay que sacarlos del sistema. No puedes sacarlo del sistema. Entonces va a seguir igual que el resto. No, hay que hablarle con claridad. Aquí no puedes. Sí, es que este país, déjame decirte, los próximos 5 años son vitales.
esto no es relajo, por lo que... Pero estamos de acuerdo en que el tema salario ya no es tema para ellos. Es decir, por ejemplo, la normal de Santiago que está subutilizada. Sí. Está subutilizada. Entonces tú le dices, por X cantidad de meses, usted entra. X cantidad de meses estamos hablando, puede ser 8, o sea, X cantidad de meses. Lo primero que hay que hacer es una evaluación, no para votarlo. No para votarlo, sino para saber dónde vamos a comenzar en este programa de perfeccionamiento. Es que ni eso quieren. Espérate. Pasa ese programa en unas instalaciones muy bonitas, adecuadas, buenas cafeterías, buenos dormitorios, o sea, vamos a decir una manera normal para tener un lugar, ¿no? Porque no tiene que ser un lugar físico. Entonces, termina la pasantía, se le hace nuevamente esa evaluación. Y la pasó. Usted tiene una remuneración adicional, siempre y cuando cada 2 años se le evalúe, no para votarlo, sino si hay algún tipo de deficiencia para ir haciendo los ajustes. Nosotros tenemos que dignificar la profesión del docente. Pero ya Y no ellos se son tienen que $900, dignificar también. cuidado. Así. Ojo, Les han aumentado $900. que- Eso no se lo han aumentado a cualquiera en este país. tenemos que dignificar la profesión del docente. Tenemos que hacerlo, no nos queda otra. Docentes que van pasando y pasan de verdad estas evaluaciones y tan clarito en que es importante que nuestros estudiantes enseñarlos a pensar, no memorizar, a trabajar en equipo y a solucionar problemas, que ese es el triángulo del éxito en educación. Entonces podemos avanzar y podemos hablar de Bonito, una ya eso se mejor intentó. Ahora, lo más importante. Eso no se ha intentado. Lo más No. Y importante. lograron que este gobierno le quitara todas esas No. evaluaciones. Aquí hay que hacer las cosas bien. Aquí no son 5 años para, bueno, aquí no pasó nada, aquí no se toman decisiones. Hay que tomar decisiones. No hay más margen. Lo más importante. No hay margen. Si Para no, no mi hago yo, gusto. si no estoy en esto, créemelo. Pero, a ver, Créemelo. Y te estoy hablando así clarito. Si no, no estoy en esto. lo más importante en esta historia de la educación, don Nito Cortizo, es recortar la brecha infame, canalla, ¿Ah, sí? perversa Ajá. que hay entre el estudiante de la escuela particular y el de la escuela pública. Ajá, fíjate lo que acaba de decir el profesor, si eso no es un gran reto, el profesor Cabrera. Total. Está diciendo disminuir la brecha y dice entre las escuelas, dijiste, privadas y oficiales, ¿no? Espérate, yo me voy más allá. Disminuir la brecha entre escuelas oficiales y algunas privadas. Pero no solamente eso. Esa brecha es enorme en el Panamá de las comarcas. Monumental. Y les hablo así porque he estado caminando. Yo tengo muchos años de estar en esto. O sea, a mí no viene a echar cuento. A mí no viene a echar cuento. He estado caminando el país, he estado metido y bueno, regreso ahora este jueves nuevamente para la comarca. Voy a estar en la comarca en el 12-1. Y la diferencia que hay, por ejemplo, en el Panamá, de las escuelas esas del Panamá rural agrícola, cuando tú te montas allá en esa área allá de las minas, los pozos, que tú ves lo que hay, pero con muchas maestras y supervisoras muy comprometidas. No generalicemos el tema de los docentes. Yo conozco muchas maestras, maestros que dan su vida, es más, han dado su vida. No, pero es que no se ha generalizado. No lo generalicemos. No se ha generalizado. Aquí el tema, las críticas van dirigidas a los dirigentes gremio. del gremio Hay docente. que hablar con ellos Con alto y quienes claro. hay que sentarse, a quienes hay que empoderar son a los directores de escuelas, Bueno, a los maestros. ya estás entrando en otro tema Pero sobre es el que tema siempre los administrativo, la gobiernos se gestión meten bien con administrativa. los dirigentes, hay que sentarse con ellos para ver qué es lo que dicen y O sea, opinan. inicialmente y al sí. final siempre hacen lo que les da la gana. No, bueno, pero eso no puede ser así. Porque si así sigue haciendo Por lo lo que da la menos gana, lo que les da la seguimos gana. produciendo los hijos de ellos, los hijos de su familia, panameños de segunda y tercera categoría, y mis hijos de primera. Pero mira quiénes Eso yo no escuchan los quiero. gobiernos, a los dirigentes de los gremios y no escuchan al docente, a ese que usted está diciendo que es el docente bueno, a Escuchemos los a directores todos. de escuela, no los Escuchemos a escuchan. todos, escuchemos a todos. No Porque te no puedo son los que aceptar aquí, gritan. no te voy a aceptar aquí de que, hey, echa a un lado los gremios. No, así no el funcionamos. sistema. No, así no vamos a funcionar. Hay que conversar con ellos, ponerle una fecha. O sea, tú tienes que tener un cronograma para que no te estén peloteando. O sea, decirle acá, yo no vengo a echarle cuento a ustedes, pero ustedes tampoco me van a estar echando cuento a mí. Aquí hay una misión y que tenemos que cumplirla. Dígame una cosa, saliéndonos de la educación.
hay un tema que yo no veo cómo el próximo gobierno, sea quien sea que gane, se zafa de eso. Bueno, hay varios temas. Uno de ellos es el IDAN, el Nito Cortizo. ¿Cuál es la visión y la versión que tiene el Nito Cortizo del IDAN? ¿Qué vamos a hacer con eso? Ok, fíjate, es un buen tema. Es un charco sin fondo. Ese es un buen tema. Y te voy a decir por qué tú dices que es un charco sin fondo. Con esa pregunta la gente dice, bueno, es que el problema del agua es un problema a nivel nacional. Entonces la gente piensa en producción de agua. Sí, producción de agua importante. Esas nuevas potabilizadoras, probablemente la de Bayano, para darle agua al área de Tortí y para acá para la 24, o el tema de la de Río Indio, que te hablé, el embalse de Río Indio, o la del río Santa María para agua hacia el área de Agua Dulce, Santiago y parte de Herrera, o la Villa. Los que te estado mencionando tienen ya estudio. Y la Villa arriba por el tema de la tracina que hay. Uh-huh. Si el tema de producción de agua y potabilizadora es importante, siempre y cuando se planifique, que no sea un tema por presión política, sino que se planifique. Pero un problema importante en el IDAN y con el agua se llama fuga de agua. 40% del agua que se produce en el país se pierde. Y tú me estás diciendo, Nito, esa cifra es alta. Bueno, esa es la cifra. O sea, 40% del agua que se produce se está perdiendo. ¿Qué significa? Que el IDAN requiere, primero, una buena administración. Segundo, requiere las cuadrillas necesarias para el tema de ir reparando por sectores el tema de esta fuga de agua. Y mira lo que te voy a decir. De repente un programa de Corky. Dice, ¿de qué está hablando Nito? Los Corkis. En las casas. Una tontería. No, está diciendo, pero el tipo está hablando y que no, Corky, ¿qué es lo que qué le pasa a Nito? No, lo que pasa es que en nuestras residencias, en hoteles, y no voy a mencionar el nombre de uno que tuve este domingo, en Penonomé, el cuarto donde yo estaba, la habitación que yo estaba, el agua se estaba botando por un tema que era un Corky. Entonces, y una piecita nada más. Una pieza. Lo otro en el IDAN, como en otras instituciones, es que la palabra mantenimiento en Panamá no existe en el diccionario. Entonces a mí me gustaría saber, por ejemplo, como un área crítica, cuál es en el depósito de IDAN, cuál es el inventario de piezas y de repuestos críticos en caso de que una potabilizadora tipo Chilibre, una de esas piezas se dañe. ¿Y cuál es el programa de mantenimiento que tienen para esa potabilizadora? Pero, Nito Cortizo, vamos a suponer que ahora el director de IDAN nos está escuchando y ya me da respuesta a eso. Eso no resuelve el problema de IDAN. La pregunta es, ¿qué hacemos los panameños con el IDAN? Porque no es preguntarle, usted que quiere ser presidente, ¿qué haría? ¿Qué hacemos los No lo voy a panameños? privatizar. Y entonces, No lo voy a privatizar. si no lo privatizamos, ¿qué hacemos? Hay que mejorar ¿Cómo? su administración. Bueno, con un compromiso. Este es un país presidencialista. Un buen equipo. Total. Extremadamente. Un buen equipo que sepa, por ejemplo, lo básico, cuáles son las áreas críticas que pueden parar una potabilizadora. 1. 2, el tema de mantenimiento. 3, las cuadrillas para el tema de reparar las fugas de agua, que son enormes. Y 4, una planificación para ver dónde tenemos nosotros, con los recursos, un análisis financiero de lo que vamos a tener, iniciar la construcción de esta nueva potabilizadora que hemos estado hablando. Pero la respuesta mía, no lo voy a privatizar. Pero, ¿por qué no trillamos por modelos diferentes? Podría ser unos modelos diferentes, pero Sí. La respuesta mía no lo voy a privatizar. En opinión de Nito Cortizo, la decisión de lo que se hizo con Kevin and Wireless, ¿resultó o no resultó? Yo siento que sí resultó. ¿Por qué no hacemos algo Yo parecido a siento que Humanidad? resultó por el tema de que se le dan muchas otras opciones. Eso es que compiten. el Estado Pero es sigue que siendo dueño el allí. tema del IDAN, estás hablando de agua. Ajá. Y el agua, independientemente de que se requieren muchas inversiones, yo lo veo más desde el punto de vista de una gran necesidad y desde el punto de vista social. Entonces, entrar a cortar, por ejemplo, el agua a una familia porque en un momento dado
no están trabajando, eso lo haría una empresa privada. Entonces, no sé, yo no la privatizaría. Sí, buscaría la forma de que fuese mucho más eficiente, muchísimo más eficiente, con parámetros bien establecidos, con un sistema de seguimiento y verificación de lo que se está haciendo. O sea, hay una serie de parámetros. Pero por eso le hice la pregunta sobre Kevin Wireless. Kevin Wireless, la mitad es del Estado panameño, todos los años le entrega al Estado no sé cuánto, y todo el mundo paga, y si no pagas no tienes celular o no tienes teléfono. Yo puedo vivir sin celular, yo no tengo problema. Digo, se hace un poco difícil ahora, pero puedo vivir sin celular, pero agua. Pero es que resulta Por que eso, el agua la estamos botando. Por eso, bueno, pero que no la botemos. Casualmente lo que estoy hablando es que no la botemos, Y concienticemos la a la gente gente, no paga. concienticemos a la gente, busquemos la manera de que págate algo para que tengas buena agua, pero no entrar desde el punto de vista de una empresa privada. Tú no pagaste, te corto. No lo haría, o sea, yo no lo haría. Pero eso, este es un país de 4 millones de habitantes, presupuesto de 24 mil millones de dólares. Gobierno pasado en en 5 proyectos auditados, hubo sobreprecio de 319 millones de dólares. Una cinta costera 3 que costó 777 millones de dólares ya ha podido costar 400. Entonces, ponernos aquí a hablar de que, bueno, hacer más eficiente el IDAN privatizándolo, y si tú no pagas, si Juan Pérez allá en Mato Iturralde no pagó, que bueno, ahí el agua no llega, es más, ahí es una escuela ahí que no tiene ni agua, que es el Alfredo Cantón, el Orlando Winter en San Miguelito que tampoco tiene agua. O sea, tú no estás pagando, córtale el agua. Yo no lo haría. ¿Cómo así? Así ¿Hay como que lo pagar? tengo. Bueno, no lo haría. Si no paga no voy a tener agua. No lo haría. No, o sea, Yo no le cortaría a una familia humilde el agua. No lo haría. Estamos hablando aquí, ustedes me están preguntando y le quiero... aunque la familia humilde tenga celular y si lo pague. Puede ser, pero hay que hablar con... Es que esas son las contradicciones de nuestra sociedad. Sí, pero las contradicciones de nuestra sociedad es una sociedad que está viendo que le comienzan a señalar porque le están dando unos $30 de ayuda educativa, la llaman beca universal, y esa misma familia está viendo todos los días en televisión los grandes atracos que ha hecho la clase Pero política entonces, y el sector privado. El IDAN no va a mejorar entonces. porque Sí, el la IDAN gente va a está mejorar. escuchando Sí va a mejorar. Que si no paga no le cortan. Sí va a mejorar. Eso no es populismo. Bueno, yo no sé si es populismo, yo lo veo desde el punto de vista social. Te lo digo con toda sinceridad. Usted me pregunta, yo le respondo con sinceridad. Y por asociación de ideas, ¿no? Donde todo eso, el Estado panameño se gasta prácticamente un poco menos de lo que el canal entrega en dividendos del Estado panameño, En se subsidio, lo gasta en subsidio. hay que focalizarlo. ¿Qué hacemos allí? Hay que focalizarlo. ¿O qué Significa haría Nito Cortizo? ubicar a las personas que verdaderamente necesitan y cumplir con lo que establece el programa. Ejemplo, red de oportunidades. En un tiempo, cuando se estructuró ese programa, que fui yo el que lo trabajé, se llamaba Familias Unidas. Ese es un programa que tiene condicionamiento. Pero en México se llama México Oportunidades, Chile Solidario, antes del de Panamá. Ese programa Red de Oportunidades, ninguna familia que entró en el gobierno de Martín se ha graduado. O sea, ha salido del programa. Y ese es un programa 12 meses Pero a eso 18. significa que había una falla. Sí, claro. 12 Porque meses la a idea no es que la gente muera allí y todo, Es o sea, que el correcto. resto de Sí. la vida está allí. Sí. Una de las condiciones de Es ese sacarlo programa. de... Ajá, exactamente. Una de las condiciones de ese programa es, tú entras, hay varias condiciones. Bueno, tus hijos tienen que estar en la escuela, que te le enseñan tu tarjetita, tienen que estar en los puestos de salud, puestos en los centros de salud, con una serie del programa de vacunas, etcétera, etcétera. Y el otro elemento es que esa familia que la involucres, la capacites en actividades que generen ingresos, ya sea artesanía, ya sea producción de alimentos, pero que eso puede ser 12 meses a 18 ¿Y eso no meses. ocurrió? Eso no ha ocurrido. Todavía una sola familia no se ha graduado, o sea, no ha salido de ese programa. O sea, estamos hablando de muchísimos años sin que salga, o sea, sin que le des la herramienta, esa caña de pescar, sin que se la des. Porque ningún gobierno se atreve a sacarlos. Ajá, y que esa parte no se está cumpliendo. O sea, cómo tú pones a esa familia en actividades que le generen ingresos.
Eso no se está haciendo. Y ese es parte del condicionamiento, porque son ayudas, son programas de ayuda condicionada, así se llaman. Entonces, ahí está nuevamente el sistema que no está funcionando. Entonces, focalízalo. Lo que me está diciendo es que Nito Cortizo revisaría todos y cada uno de esos subsidios. Sí, claro. Porque Claro. yo como justamente conversaba con estos amigos míos y les decía que a mí lo que me preocupa es que los partidos con conceptos ideológicos como los que tiene el PRD son partidos que tienden mucho a eso, a promover los subsidios, con la idea de que, bueno, que la gente, los más necesitados participen de la riqueza, pero entonces pasa un año, 2 años, 10 años, No, 20 te años. van 10. Sí. Y se mantiene todo igual como si no hubiera pasado nada. Idéntico. O sea, no le has dado esa solución de que avance. No se las has dado. Y ese es uno de los casos que te estamos mencionando. O sea, el tema, por ejemplo, de la beca universal. No, ese nació torcido. Bueno, No es torcido con el nombre. Sí, no es que no se llama, es que no se llama beca Porque universal, no es beca. se llama subsidio educativo, es el nombre, ¿no? Bueno, le dicen beca universal. El subsidio ese, educativo, es de 30 balúas. Depende. De primaria Si es buena a nota, secundaria. sí, Bueno, exacto. Por primaria, media y media. Es correcto, sí, tienen es diferente correcto. monto. Es un tema que, tiene que ser casi individualizado. Pues dice, bueno, el que no sacó 3 y entró a rehabilitar y al final, bueno, sacó un 3 ahí, apretadito. ¿Qué está pasando en la casa de ese muchacho? Usemos la comarca. El 50% de los niños en la comarca están desnutridos. Significa que de esa edad de 0 a 2 años no comieron bien y le faltó estímulo. ¿Cómo castigas tú a ese niño? ¿Qué parámetro tú utilizarías para quitarle ese apoyo educativo a ese niño? Donde le falló la sociedad. O el 25% a nivel de Panamá, los niños están desnutridos. Entonces tiene que ser caso por caso, a ver qué es lo que está pasando. Y buscar la manera de programas de nutrición que ayuden a mejorar esos altos niveles de nutrición en el país de los millones y millones. Si eso, y ahí sí tengo que reconocer, sea quien sea el que llegue a ser presidente de este país en julio del próximo año, si no hay una revisión de verdad de esos subsidios, eso nos va a ahogar, porque Sí. para los que creemos y seguimos, ¿cómo es? El evangelio, hay periodo de vacas flacas y hay periodo de vacas gordas. Estamos entrando en Y vacas estamos flacas. entrando en las vacas flacas. así es. Las datas que te acabo de dar, ese tema de suben los intereses, cómo baja el crecimiento económico, cómo sube el desempleo, eso estamos entrando en ese periodo. Y digo, sin mencionar las cosas que ustedes saben que está pasando en algunas empresas ahora mismo. Y empresas que para el nivel de Panamá son grandes, que generan mucho empleo, que hay que tener mucho cuidado, que el gobierno debe estar muy pendiente de que alguna de esas empresas falle, porque el efecto multiplicador va a ser grande en Panamá. Miren lo que le dicen acá a Mito. Hoy perdió como 30 votos con eso del agua y la educación. Bueno, yo prefiero una verdad amarga que una mentira dulce. Y yo estoy seguro que ahí lo perdí, pero por otro lado aquí me mandan un WhatsApp que me gané 100. No, es así, o sea, esto no es para estar complaciendo a las personas, o sea, sí hay que rectificar el tema del IDAN, sí hay que rectificar el tema al uso del agua, cómo se bota el agua, de la fuga, pero ese tema de agua para mí es muy importante. Parece que el debate va a ser ese. ¿Qué hacemos con el IDAN? Yo puedo entender, por amor a Dios, uno no puede ser desalmado, yo puedo entender el concepto de yo no le puedo cortar agua a la gente pobre, pero pareciera que el problema no está en esa gente pobre en sí mismo, el problema está en cómo hacemos funcionar el IDAN. Yo siempre le pongo el ejemplo aquí, don Nito, que probablemente usted lo conoce, empresas públicas de Medellín, por amor a Dios. Ajá. ¿Por qué, si la gente, no los colombianos, ¿sí? ¿Por qué la gente de Medellín ha podido crear una empresa pública como Empresa Pública de Medellín, que está aquí en Panamá, es la dueña de EMSA? Que funciona. Y funciona, más que funciona. Por eso te digo. O sea, ¿cómo nosotros no podemos crear una empresa pero, que funcione adecuadamente? Pero tenemos que hacer los correctivos. Eso no significa que radicalmente vas a llegar el primer año y vas a decir, hey, acá,
esa familia que está allá. No, es que antes de hacer eso, primero hay que exacto. reestructurar la institución. Correcto. ¿Quién administra más agua que el canal en este país? Correcto. Nadie. Yo estoy de acuerdo con el profesor, clarito con el profesor Cabrera. Si no hacemos eso, hay temas que, de verdad, o sea, por Ahora, ejemplo, el tema seguro social, que ¿sí? ya no, el seguro social no aguanta que un gobierno más patee la bola para adelante. Que le hago una pregunta. ¿Qué elementos tenemos en este momento Ninguno, para tomar decisiones? Ninguno. Así es. No tenemos ningún Es elemento. otro gran desafío. Así es. ¿Qué elementos nosotros tenemos desde el punto de vista financiero y actuarial sobre el tema de la caja del seguro social? O sea, que nos diga, mira, estas son las cifras. No hay ninguno. No existe. Entonces no podemos tomar decisiones. Hasta que no, pasado ya 4 años, vamos para el 5º año de este gobierno y no hay estado financiero en el tema del seguro. Acaban de nombrar el tercer miembro de la comisión actuarial hace, no sé, 2 meses atrás. Hace 2 meses. Entonces, sí, gobernar es un asunto serio. ¿Ustedes qué quieren? Y allí que le diga, espera, profe. ¿Ustedes quieren que yo le diga que les voy a prometer una reducción de 100 balboas en la canasta básica? Porque ni tú conoces el sector agropecuario. Con eso voy a ganar votos. Eso es lo que queremos, que estemos prometiendo cosas que no se van a cumplir. Bueno, con Nito Cortizo no van a encontrar eso. No lo van a encontrar. Así de sencillo. Y a propósito de eso, para entrar a las interioridades del PRD, aquí hay gente en este país que cuando quien gana y comienza a nombrar su gabinete, dice, está nombrando a puros copartidarios. Y entonces se ponen bravos conmigo y dicen, pero ¿qué quieres que nombre a los enemigos? Se gobierna con los amigos no, pero con gente que está en sintonía con uno. Y que conozca. Con gente que está en sintonía con uno que uno quiere gobernar. Pero la forma en que política y socialmente se está moviendo la sociedad panameña, ¿cuál es la visión de Nito Cortizo? Ya no solamente de ganar una primaria en el PRD, sino de ganar una elección. Un perfil de un equipo de gobierno. No digo de nombre, sino cuál es el perfil de ese equipo de gobierno. Tú debes tener personas que, primero, que tengan compromiso con el país. Segundo, conocimiento. Y el tercer perfil de esa persona, como estamos aquí, lo voy a poner bien fácil: carácter. Usted sabe que yo sospecho. Carácter. Sepan decir sí y no. Yo tengo una sospecha. No sé por qué sospecho de esta campaña, que va a ser muy diferente a todas las anteriores. Mega diferente. Aquellos que terminen siendo candidatos a la presidencia de la República, había un momento del debate que la sociedad le va a reclamar: yo quiero saber con quiénes tú vas a gobernar. Sí. Es posible. Sospecho que va a ocurrir eso. Es posible. No lo he escuchado hablar de cambio de la Constitución. Un nuevo orden constitucional. El cómo es el que me tiene, o sea, que quiero seguir consultando a los Carlos Bolívar Pedrechi, a los doctor Alba, a Mario Galindo, a la gente que conoce este tema. El cómo. Sí, pero sí se requiere un nuevo orden constitucional. Sin duda, no hay manera de obviar eso. Y obviamente tiene que ser muy rápido. Sí. Pero es bien importante el cómo. Bien importante el ya método. Estoy convencido, don Nito Cortizo, pero lamentablemente desde el punto de vista del debate, por ser el PRD, como es un partido tan grande y con un peso específico político y electoralmente, y eso usted lo sabe, aunque no me lo quiera reconocer públicamente, cualquier cambio constitucional que pase por la Asamblea no va a ser el cambio que la sociedad está reclamando. Esa es una triste realidad, porque los diputados no producen cambios que les pueda afectar a ellos. Entonces yo no veo cómo aquí se van a los verdaderos cambios, ¿verdad? Cuidado que los cambios no son varitas mágicas. Bueno, usted dice, cuando dice no es varita mágica, usted dice que después de aprobado esa nueva constitución, al día siguiente el tema del transporte se va a mejorar. Vamos a tener comida barata. No, se la mantiene educación igual. se va Creo en el cambio para modernizar el Estado. En eso creo. El tema, por ejemplo, de la administración de justicia. Ese es un tema que requiere también. Total. Entre los temas, ¿no? ¿Va a ser también Nito Cortizo debate
Sí, claro. dentro de este periodo de primarias? Bueno, eso Si se hace. lo decide el partido. ¿Quién es el partido que Sí, tendría que decide, convocar? sí. ¿Y si lo convoca? Bueno, que voy. Yo he estado yo he estado en debate público en TVN, en la campaña de Balbina de Navarro, yo estuve en debate, 2 debates públicos, televisivos. Sí, pero es un tema de partido, ¿no? Ahí nosotros no tomamos. Entonces, a partir de hoy, usted ha estado recorriendo el país desde antes, porque yo he visto sus redes sociales. A partir de hoy, ¿qué? ¿Una segunda vuelta? Seguimos avanzando ya con propuestas, ya no es el tema de la veda, ¿no? ¿Hay algún número mágico o un porcentaje mágico de, obviamente la respuesta fácil sería el 51% de los electores, de los que van a votar? Pero en sus cálculos, pues yo he visto que dentro del equipo que le acompaña hay gente que hace buenos números. Sí. ¿Hay algún número mágico, un porcentaje de, bueno, con cuánto se gana? Bueno, cuando hay tanto candidato no requiere un porcentaje tan alto, ¿no? Pero no, a mí no me gusta, yo no soy... Sí, en el equipo de nosotros creen mucho en el tema de las encuestas y se hace periódicamente encuestas, pero yo no soy mucho del tema de encuestas, ¿no? Y no he sido antes y no soy ahora. Es más, he participado en pocas presentaciones de encuestas que se dan en la oficina, muy pocas. Prefiero más el territorio, caminar mis 32 áreas de organización, estar con mis 679 comités centrales de corregimiento, mis comités satélites, estar con la gente, la organización, la disciplina. Mucha organización y mucha disciplina en la campaña de nosotros. Bueno, usted conoce eso. Eso de los porcentajes con la cantidad de candidatos que hay Sí. en las primarias sería lo mismo que va a ocurrir en el 5 de mayo, ¿no? Sí, puede La ser, porque el 5 de cantidad mayo hay un poco, de muchos a candidatos. presidente. Entonces, allí probablemente Podría el ganar gano sí va a ser, un no 30, sé, 30 y pico por ahí, sí. Que va a haber mucho. ¿Cuántos candidatos a la presidencia calcula Danilo Cortizo de Navarro? Sí. Caramba. Porque eso también 7, 8, no sé, hay mucho. no va, o sea que no ve que haya habido ocasiones que ha habido 3 o 4 candidatos. No la veo. Aquí van a haber Porque más. recuerde que, por ejemplo, ya tiene 3 que van a ser los independientes. Para estos partidos grandes, 3 más, por ejemplo, más 7, 8, 7 para arriba. Eso a un partido como el PRD ni le quita ni le pone, le favorece, no le sí, favorece. Claro, ayuda. Hay una maquinaria, el PRD tiene 570.000 miembros. Si lo ves desde el punto de vista, o sea, lo agarra proporcionalmente con los electores, es uno de los partidos más grandes. Apuesta también el gobierno. ¿El qué? El partido panameñista. ¿Qué apuesta? A eso apuesta. Que haya muchos A que haya candidatos. muchos candidatos y que por ahí entonces... Sí, se todos vaya los, a ver. todos los gobiernos apuestan a que regresan a esa silla. Impresionante. No, es una cosa increíble. ¿Eh? ¿Qué tendrá esa silla? Todo piensa eso. No, es increíble. Todos piensan que regresan. Pero lo cierto es, don Nito Cortizo, que para el PRD esto es un verdadero tema. Han sido 2 campañas consecutivas que no han logrado ganar, pues, a pesar de ser el partido más grande del país. Yo sigo teniendo la teoría de que se ganan las elecciones en función de cuál es la propuesta, cuál es el discurso, y ahí es donde la gente engancha, más que si es PRD, si es panameñista, si Sí. es Cambio Democrático. No, y también en esta vuelta, el tema, por ejemplo, yo he estado en las 4 últimas campañas del PRD. Hay una tremenda diferencia. O sea, este es un tema, por ejemplo, en el caso particular mío, el movimiento se llama Uniendo Fuerzas hace mucho tiempo. Es un movimiento de bases. O sea, es las bases que dicen, ya, suficiente, 10 años de oposición es suficiente. Pero a las mismas bases te lo dicen, y con la organización que hay, donde están identificando, están convenciendo y preparados a movilizar el 16 a través de un sistema, de una aplicación, de unos formularios que se llama ICON, identificar, convencer y movilizar. La gente está preparada, pero este es un movimiento de base, este es bien diferente. Y es un reto, por eso digo. Es Para un un reto, partido como el PRD tienen reto. un reto por delante porque, bueno... Y lo otro que le digo ya a la gente, ¿no? Cuando cada vez que estoy en estas reuniones, no permitan, estoy hablando de reuniones PRD, no permitan que nadie hable mal de un compañero o una compañera. Quien habla mal de un compañero o una compañera está atentando contra el triunfo del PRD. Y lo otro, que el ruido de afuera no nos desvíe del camino hacia la cima del triunfo. Hay mucho ruido, entonces que no nos desvíe. Veo, en lo que veo en las redes, veo cada vez más diputados actuales apoyando a Nito Cortizo. O sea, profesor, nosotros iniciamos, ¿no? Y tengo una oferta electoral de nuevos
muy fuerte. Mire, nosotros iniciamos esta etapa de este proyecto en Colón el 19 de abril del 2016. O sea, nosotros tenemos 27 meses de estar en esto, de una manera organizada. O sea, lo que me conocen sabe que nosotros somos de mucha organización y de mucha disciplina. Entonces puede recordar la primera reunión esa en la asamblea, siendo presidente, que un director de la asamblea se quedó por fuera. La reunión era a las 8 y a las 8:10 cierren la puerta. Entonces, eso es una disciplina, eso es una cultura. Entonces, nosotros iniciamos esto organizando las bases. Nosotros decimos, en esa pirámide del PRD, la cúpula no me va a dar miedo, bueno, en ese momento. Los mandos medios, lo dividí en 3, no nos van a dar el visto bueno. ¿Dónde es el trabajo? Abajo. Organízalo. Que ese ruido abajo sube a los mandos medios, a los diputados, alcaldes, representantes. Y esa base le va a decir, hey, no te equivoques, Genito, no te equivoques, Genito. Y eso iba a subir, que es lo que ha estado pasando. O sea, esto es un movimiento de base, uniendo fuerzas, es un movimiento de base. O sea, aquí no hay manera de simular una aspiración a presidente. Esto es una campaña de 45 días. Sí, gracias. O sea, si usted no tiene organización a nivel nacional, usted lo que está haciendo es simulando una aspiración. Entonces, requiere mucha organización. Y nosotros en los 679 corregimientos tenemos nuestro comité central de corregimiento. Oiga, le voy a dar un consejo gratis. ¿Cuál es ese consejo? Porque yo hace rato cobro por dar consejos. Y claro, para que nadie me pida consejos. Pidan a los diputados que le acompañan que publiquen sus planillas. Creo que por primera vez, fíjense lo que le voy a decir, sospecho también que por primera vez el tema diputado, el tema asamblea, le va a pesar, no le va a pesar en negativo, sino que los candidatos presidenciales van a cargar con ese tema. Porque nunca antes la asamblea había estado tan cuestionada bajo la lupa, sí, como lo ha estado en este quinquenio. Entonces, a un candidato a presidente, a usted del PRD, a los que sean del panameñismo, a los que sean Cambio Democrático, a independientes, a los que sean, que tengan diputados alrededor, eso va a ser un tema. Coincido con usted. Mire, estoy aquí viendo la pantalla de televisión, el tema de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. A los que nos gusta el deporte, nos apasiona el deporte, belleza. Hay que ver cómo está el medallero de la República de Panamá. 1 y 2. Tenemos en el año 2012 un gran compromiso, no solamente en infraestructuras, sino el compromiso de creo que son más de 30 disciplinas. Sí. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cuáles van a ser los atletas? En el 2012, 22. Que ya están, 2022, perdón, que ya están en ese proceso del acondicionamiento físico, con los técnicos, con una buena nutrición. Cuando con usted los psicólogos regrese deportivos. por acá, después que, si es que gana, cuando usted regrese por acá y es candidato, entonces yo voy a que usted me explique cómo es la visión de Nito Cortizo para el deporte y la cultura, si es gasto o si es inversión. Te lo puedo decir ya, para después avanzar. Inversión total, pero total. Y no solamente desde el punto de vista de sentirnos orgullosos de tener un buen equipo en Rusia, no. Desde el punto de vista inclusive de qué le ofrecemos, por ejemplo, a nuestros niños. ¿Qué le ofrecemos para que no se desvíen a hacer cosas que no deben hacer? Crear las condiciones. ¿Qué le ofrecemos? ¿Dónde están nuestros centros de arte y cultura en este país? Cayéndose. No, cayéndose no. ¿Dónde están? Los que están se están cayendo. No, ¿dónde están los que se están cayendo? Hay uno aquí en Panamá que está en un salón de la Escuela República de Venezuela. ¿Dónde están las escuelas oficiales de deporte? ¿Dónde? ¿Dónde está el centro de formación y perfeccionamiento? El de alto rendimiento. Hay un edificio que dice Centro de Alto Rendimiento. Cuando usted entra ahí, eso da pena. Así es. Para los verdaderos centros de alto rendimiento de muchas universidades, por ejemplo, de Europa, de Estados Unidos, universidad que en cada una de sus disciplinas tiene su centro de alto rendimiento para el fútbol americano, para el voleibol de mujeres, para la natación, o sea, el tema de nutrición, qué comen, cuánto en proteína, cuánto en carbohidratos, o sea, es que no le dan el presupuesto suficiente y además exacto, lo que le dan se lo gastan en rooming. Correcto. Así es.
No, 100% deporte Si no hay claridad en eso, estamos en y realidad. cultura. Miren, para ir terminando. Acaba de celebrarse ese Festival Nacional de la Pollera. Sí. Cuando uno llega ahí a las tablas, a ese lugar, a mí me tocó hasta el año pasado, me invitó una amiga que era banderada y creo que yo era la banderada, ella era la reina. Y yo llego. Y yo digo, aquí es el lugar donde le enfrento, es un gimnasio. Y cuando tú abres esa puerta, tú ves a esa cantidad de mujeres de diferentes edades, todas lindas, porque yo siempre he dicho que las mujeres empolleras no es, o sea, todas mujeres empolleras bonitas. Todas, sí. No, todas, pero es una cosa impresionante, con un calor de mar, un sauna. Entonces, ¿cuánto nos cuesta allí hacer ese centro del folclore panameño? Que tenga la dignidad Sí, del sí, ser. pero con su buen aire, o sea, Así. que se puede utilizar todo el año, o sea, no estamos hablando, eso es mango bajito, eso es algo que se puede hacer sin problema. Pero bueno, Increíble, ¿no? este es un gran país. Yo tuve ese shock este año. ¿Tú lo viste? Lo fui a ver. Y yo no lo podía creer. Pero viste el colorido, Sí, la sí, prenda, sí. las Y el mujeres montaje ahí. que había, No, ¿no? una Espectacular. belleza. Yo tuve el año pasado. Y yo me quedé pensando exactamente lo mismo, pero no, ¿cómo es posible que este pueblo de las tablas, que es el lugar que concita la panameñidad, el folclore, No y tenga este centro, ¿no? no tenga un centro? Ajá, pero no solamente para el tema de pollera, porque allí por ahí pasa, por ejemplo, el de la camisilla, Es correcto. el tema de los El del tambores, sombrero. o El sea, sombrero. que hay muchas actividades que apoyan, que sirven para una mejor economía, para generar Sí. empleo, porque, o sea, ahí está la bisutería, está la artesanía, hay muchas otras cosas. Bueno, 8:50 minutos, entonces comienza el recorrido. Comenzamos La segunda vuelta. varias vueltas, profe. ¿Son cuántos? ¿500 cuántos mil? 600 miembros del partido. Del partido. Sí, arriba de 570.000. Y hay 679 corregimientos. Imagínese, Flor, ¿cuántas manos tiene el Chocanito Cortizo y todos los demás en Mano. 45 días? Uy, abrazo. Manos y besos y abrazos. Sí, y pero besos déjame y decirte algo. cualquier cosa. A mí me preguntaban los otros días para ir terminando, oye, Nito, ¿dónde tú sacas esa energía y esa fuerza? Yo le voy a decir, si yo estoy en esto, no es porque a mí me gusta. ¿Dónde saco la energía? Cuando tú miras esa cara de la gente con esa ilusión y esa esperanza de que las cosas se puedan hacer mejor, cuando te abrazan, cuando te dan las manos así sudado, de ahí sale esa energía. Se transmite. Sí. Tonito Gracias, Valdés, muchísimas gracias por darnos Gracias este a usted. tiempo. Muy amable. Y éxito, buena suerte. Gracias, profe. Señor Pinky, Chao. ya se tomó la foto con su compañero.